la distancia y mi deseo de una gran bendición de parte del Dios soberano. Le damos la cordial bienvenida a todos los hermanos que a esta hora se unen en este maravilloso programa, Historia de la Redención Profética, dirigido por el hermano Ariel Rocol. Le damos la bienvenida a la hermana Ruth, a la hermana Mónica, a la hermana Mesa Blancas, a Reina de los Ángeles, a Kalsumi, a Melina, a Marbel, a Marina Díaz, a Evelyn y a cada uno de los hermanos que se van a conectar con nosotros. Que sean todos muy bienvenidos. Los invito a que inclinemos el rostro y vamos a orar. Amado Padre y buen Dios, gracias te damos, Señor, por este nuevo día de vida que nos regalas. Y a esta hora, Señor, agradecemos la bendición de podernos congregar a través de este medio para honrar, glorificar y santificar tu santo nombre, para aprender más de tu palabra. Sé tú, Señor, con el hermano Ariel, dale sabiduría, entendimiento, humildad, y que sea él, Espíritu Santo, hablando a través de él. Bendícelo y bendice a cada uno de los oyentes. Y haz, Señor, que no seamos solamente oidores, sino hacedores de tu palabra. Bendícenos y acompáñanos, pues, Señor, porque te lo imploramos en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hermano Ariel, suya es la palabra. Si el audio está bien. Está bien, Y hermano. la imagen, bueno, pues muchas gracias. Y entonces, veréis, nos metemos en camisa de once varas. Sí, porque es una profecía que algunos dicen es esto, es aquello, es lo otro. Pero la verdad verdadera, esto no lo sabe nadie. Y estoy hablando para los que estaban ayer, que os dije que íbamos a ver Daniel capítulo 11, contrariamente a lo que deberíamos mirar, que ya vimos Daniel capítulo 9, la continuación sería Apocalipsis 13. Pero yo creo que será mejor, o entenderemos mejor el Apocalipsis 13, viendo también a partir de Daniel 9, ¿verdad? El capítulo 11. Y veréis, esto, como digo, yo no me voy a aventurar a decir esto, es aquello, porque hay que esperar. Lo sensato es esperar. Pero tenemos datos fidelignos. Y por eso os dije, retened, cuando veíamos tiempo atrás otras cosas, retened esto, que nos hará falta para Daniel capítulo 11. Y esto, como vamos a hablar y estamos hablando de la palabra de Dios, ya os he contado lo que vamos a hacer, oremos. Jesús, aquí estamos tus hijos, para adorarte, para alabarte y glorificar tu nombre, y pedirte, rogarte por todos los pedidos de oración que hay, por todas las personas que sufren, que te necesitan, y también por la parte espiritual. Bendícenos
y que tu Santo Espíritu descienda sobre nosotros en este momento y nos haga entender tu palabra. Perdona nuestros pecados por Jesús. Amén. Bueno, veréis, aquí nos habla del rey del norte, el rey del sur, los dos antagonistas. Se levanta como se levantó Oriente contra Occidente, ahora se levanta el rey del norte y el rey del sur. Pero no parece que se vaya a levantar África contra quien sea, contra Europa, por ejemplo. No parece que se vaya a levantar Argentina contra Estados Unidos. No, porque además nos está hablando de cosas pasadas. Y si son cosas pasadas que ya no existen, deberíamos pensar en el pasado, en la historia, pero de manera espiritual. De manera espiritual. Entonces, vamos a leer versículos y después saquemos conclusiones. Y nos vamos a Daniel, capítulo 11, y empiezo a leer en el versículo 1, y dice así: y yo mismo en el año primero de Darío, el Medo, estuve para animarlo y fortalecer. Mirad, Daniel ahora ya está, no con Belsasar, está ya con Darío. Han pasado 3 reyes: Nabucodonosor, Belsasar y ahora Darío. Y él sigue en su puesto. ¡Qué maravilla! Y entonces aquí nos habla el versículo 8. Y nos dice así: y aun a los dioses de ellos, a sus imágenes fundidas y a sus objetos preciosos de plata y de oro, llevará cautivos a Egipto, y por años se mantendrá él contra el rey del norte. Aquí ya ahora nos habla del rey del sur, el rey del norte, y nos habla de Egipto. Mantened esto en vuestras mentes o apuntarlo, lo que queráis. Rey del norte, rey del sur y Egipto. Y seguimos. El versículo 11. Por lo cual se enfurecerá el rey del sur y saldrá y peleará contra el rey del norte y pondrá en campaña multitud grande. Y toda aquella multitud será entregada en su mano. Aquí hay otro dato importantísimo. Multitud grande. Pero si la Biblia habla de grande, es grandísima. Sí, claro. Y entonces seguimos. El versículo 13. Y el rey del norte volverá a poner en campaña una multitud aún mayor que la primera. Y al cabo de algunos años vendrá apresuradamente con gran ejército y con muchas riquezas. Más datos. Multitud aún más grande, o sea, grandísima, a ejército muy grande y mucha riqueza, mucho poderío. Seguimos. Versículos 30. Y volverá a su tierra con gran riqueza y su corazón será contra el pacto santo. Hará su voluntad
y volverá a su tierra. ¿Qué es lo que va a hacer? Contra el pacto santo. ¿Y qué hará? Su voluntad. Eso nos dice. Y seguimos. Anotad estos datos en vuestra mente o en un cuaderno. Ahora el versículo 30. Porque vendrá con naves de Quintín y él se contristará y volverá y se enojará contra el pacto santo y hará según su voluntad. Nos vuelve a hablar del pacto santo. Y se levanta, el 31 nos dice, y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. ¿Ah? Aquí hay muchos datos. La abominación desoladora. Y estudiamos Mateo 24:15. ¿Quién era la abominación desoladora? No sé si os acordáis. Aquel poder político religioso que se levantará contra los santos de Dios. Esa es la abominación desoladora. Primero era el Imperio Romano, que llegó a Jerusalén, por allí por el año 60, no me acuerdo el año exacto, pero por el año 60, y mató a espada a todo, hasta los animales, no dejó nada. Y esa es la abominación desoladora, pero como bueno, ya no existe más. El ejército de Roma ya no está. Entonces tenemos que pensar que es espiritual. De eso ya, por eso digo, habíamos hablado, Mateo 24:15. Y entonces, ese poder que continúa de Roma es la abominación desoladora que nos habla aquí el profeta Daniel en el capítulo número 11. Pero veremos si no vemos así a vuelo de pájaro que no se vaya a levantar África contra Europa ni Argentina contra Estados Unidos. Y esto es espiritual, porque la abominación desoladora es real, pero es espiritual. No hay un ejército. No tienen ningún ejército. Es un poder político, religioso, es espiritual. No tiene. Pero nos habla de riquezas. Sí tiene mucha riqueza. Y nos habla de gente. Sí, tiene mucha gente. Y nos habla de ejército. No tiene ejército. Mentira. Tiene ejércitos muy grandes. ¿Dónde están esos ejércitos? ¿Quiénes son? Bueno, veréis, durante toda la Edad Media se vino exigiendo la supremacía de este poder político religioso. Y ahora, este año, se concluyó de firmar un documento de todos los países, incluso los árabes,
Yo no sigo así al pie de la letra esto, no soy historiador, perdonadme, vosotros si hay un historiador, pero dijeron, informaron en la tele, que hasta los países árabes firmaron la supremacía de este poder. De manera que tiene ejército. El mundo entero es su ejército. Tremendo, ¿verdad? Entonces, como es espiritual, ¿de dónde viene el rey del norte y el rey del sur? ¿Qué es eso? Bueno, eh, el antiguo Israel tuvo como antagonistas un rey del norte, un rey del sur, que ya no están, claro. Y esto pensamos que espiritualmente emula, nombra a aquel pasado, el rey del norte, el rey del sur, proveniente del antiguo Israel, que como decimos, es espiritual, ya no existe. Pero, ¿quiénes son entonces? Vamos a ceñirnos a estos datos. Mucha gente, mucho ejército. Donde hay mucha gente. Donde hay mucho ejército. En una provincia, no. En un país, bueno, más o menos. Rusia, Estados Unidos, tienen un ejército considerable. Pero ¿y un continente? ¿No será que emula, que habla de un continente? Porque este poder político religioso pertenece a Europa. No es de Asia. Entonces podríamos pensar que el antagonista, el sur, el rey del sur es Asia. ¿Y por qué yo pienso? Y bueno, estamos hablando, como digo, yo no estoy diciendo esto es categórico, no, hay que esperar. Pero aquí dice Egipto varias veces. Egipto, mucha gente, mucho ejército. ¿Dónde hay estas tres cosas? Egipto hay en un solo lado. Porque si nos vamos y vemos a Moisés, vemos el paganismo más el espiritismo. Eso es Egipto. Paganismo más espiritismo. Eso es bíblico. Eso sí, eso no hay que adivinarlo. Eso está muy claro en la Biblia. Entonces, bueno, si nos ponemos a pensar y a mirar para Asia, China es el principal. 1.500 millones. ¿Son mucha gente? Sí, yo creo que sí. Pero no son los únicos. Es todo Asia. Porque todo Asia, o casi todo Asia, es lo mismo. Pero Rusia no, porque Rusia es cristiana, pero es socia en todo. Le dio la bomba atómica a... Bueno, pues entonces yo creo que, y es parte de Asia, mitad Asia, digamos, y mitad parte Europa, parte Asia. No me critiquéis, no, ya dije que no soy historiador, ni tampoco, ni tampoco profesor de geografía, pero esto es lo que es parte de Asia y parte de Europa.
pero socios íntimos. Son comunistas y le dieron la bomba atómica a China. Entonces, y vemos como ahora al invadir Europa, China está de su lado, lo apoya, dice muy bien. Pero además, los cristianos que hay en Rusia también dicen, ah, muy bien. De modo que podríamos decir que están todos en un mismo bote. Son todos Egipto. Como digo, habrá que esperar. Pero aquí vemos cómo se levanta ya tiempo atrás China contra Estados Unidos con el tema del espionaje allí de Huawei. Perdonad mi pronunciación, pero ya sabéis de qué hablo. Y ahora después vemos como sin motivo y sin razón, salvo razones económicas, Rusia invade Europa. Y eso básicamente es lo que podemos ver. Claro, clarito. ¿Quién es uno y quién es otro? La abominación desoladora está clarísima. Pertenece a Europa. Mucha gente, mucho ejército. Egipto, ¿dónde están? En Asia. Porque ellos adoran al dragón directamente. Directamente adoran al dragón. Y así, hoy cortito y vamos a dejar para preguntas, pero como digo, esto está por verse. Hay que tener paciencia, pero estar apercibidos y mirar qué está pasando y qué va a pasar. Como también con la imagen de la bestia, que ya tocaremos ese tema, que antes era el imperio austrohúngaro, después fue el imperio otomano y ahora, según parece y dicen, es Estados Unidos, porque Estados Unidos, bueno, es protestante. Esa parece la razón principal. Bueno, puede ser, quizás. Pero Estados Unidos está metido en muchos líos y mucha guerra. Después de la Segunda Guerra Mundial no ha parado. Guerras, guerras. Cordero, Cordero porque es protestante, bueno, pero ya con seguridad el 20% es latino y los latinos son todos católicos. El Papa en 2015 fue a visitar Estados Unidos y lo recibieron en la Casa Blanca, hizo una homilía y una misa. No, no, nada de eso. Fue y dio un discurso político en la cuna de la libertad de Estados Unidos. Allí, en el Capitolio. Allí se presentó y dio un discurso político. ¿Y eso a mí qué me dice? Que la unión de Iglesia y Estado está consumada. Nadie puede entrar en el Capitolio de Washington que no sea un político. Pero los políticos de visita se reciben en la Casa Blanca. No, él es un político de casa.
es uno más de los de casa, por eso entró. Eso es opinión mía, cuidado. Esto es opinión mía, pero ¿por qué entra para hacer un discurso político en el Capitolio, que es la cuna de la libertad y de la política? Y eso es así en política como sagrado. Yo entiendo que porque él es un político más de la casa. Claro, la unión de iglesia y Estado está, aunque no esté eh, promulgada, no esté propaganda de ello, no, pero eso ya debe de estar, sin duda, sin duda. Y con esto, eh, bueno, podemos abrir las preguntas, que aquí sí que puede haber muchas preguntas, ¿verdad? Y terminamos con una oración. Señor, te damos gracias por tu infinito amor, porque tú nos haces ver mediante tu palabra el ayer, el hoy y el futuro. Gracias por tu amor, por tu salvación, por tu bendita y santa gracia. En el nombre de Jesús. Amén. Cedo la palabra.